Muchas gracias. Sí, bueno, definitivamente si hay una parte del cuerpo que se lesiona con facilidad es el hombro. Es doloroso, incapacitante y cualquier cosita podría lesionarnos el hombro. Un mal movimiento, hacer ejercicio sin calentar, levantar cosas muy pesadas. A veces las posturas que utilizamos para levantar cosas, incluso en la casa, nos pueden dar como resultado una lesión de hombro. Y aquí está Viviana Pérez, la fisioterapeuta, para ayudarnos a entender no solamente por qué se producen, sino lo que la fisioterapia puede hacer en estos casos, ¿verdad? Bienvenida. ¿Cómo está, Randall? Muy bien, por dicha. me alegra mucho. Viviana, ¿por qué no nos explica de entrada cuáles son las partes del hombro que más se lesionan fácilmente? Yo creo que es muy importante hay que entender que la articulación del hombro es una de las articulaciones más móviles del cuerpo, que tiene la ventaja de que no tiene que cargar ningún peso como la cadera, la rodilla o el tobillo. Entonces tiene un movimiento de 180 bastante fácil de realizar en todas sus posiciones. El hombro en sí son dos huesos que están separados, ¿verdad? No están pegados y están unidos por tejido blando, que se llama tejido conectivo. Ese tejido conectivo está unido por tendones que hacen que se adapten ellos dos, que se coapten, decimos nosotros. Y sobre ellos tenemos también músculos que van uno sobre el otro. Y esto lo que nos permite a nosotros es accionar el brazo dependiendo del movimiento que nosotros vayamos a hacer. Pero en realidad son estructuras que están separadas, que están unidas por esos diferentes tipos de tejidos. Como por ejemplo, no sé, lo he visto muchas veces, a veces están jugando fútbol aquí en la sabana cuando se podía y se caen y fácilmente hay personas que se descoaptan. En esa imagen se puede observar cómo están los dos huesos, principalmente la escápula y lo que es el hueso del húmero, y se puede descartar lo que es el músculo y el tendón de las diferentes partes del hombro, ¿verdad? Ahora, cuando decimos que hay una lesión de hombro, lo que se lesionan, ¿qué son? Las articulaciones, básicamente. Varias partes. Se puede lesionar la articulación, donde chocan los dos huesos. ¿Tendones? El tendón, el músculo y eso de gel que se veía ahí, que es como la bursa, que es poco conocido, que la gente poco lo habla, pero la bursa es como un cojinete de gel que hace que pasen sobre los tendones y muchas veces se inflama y duele. Ahora, Viviana, hay mucha gente y este concepto, este término que les voy a presentar, posiblemente ustedes lo han escuchado muchas veces, se me lesionó el manguito rotador. Correcto. Que creo que forma parte del hombro, ¿verdad? Sí. ¿Qué es el manguito rotador? El manguito rotador son 4 músculos que permiten que nosotros hagamos rotación interna y rotación externa de hombro. Ahí lo tenemos, creo. Ese es el manguito. Esos son los tendones que van pasando desde la parte de atrás de la espalda y se pasan a la parte de adelante, en términos simples, no muy biomecánicos, pero que nos permiten a nosotros la rotación interna y externa del hombro. Por eso es un manguito rotador. ¿Y por qué se lesiona tanto? Porque nosotros usamos mucho los brazos, ¿verdad? O sea, utilizamos mucho para diferentes tipos de actividades. Las mujeres nos ponemos el brasier. Ahora yo les estaba hablando con Omar, ahora que viene la parte de la tamaleada, mover la masa a la gente, para hacer ejercicios. Y en adultos mayores, que es una cosa muy importante, se usa el bastón y se usan las andaderas, entonces cargan mucho del peso que no le toca al hombro, lo hacen ahí. Y las caídas. Que las caídas es una de las situaciones que más lesiona al manguito rotador. Claro, bueno, y se lo pregunté porque mucha gente no solamente ha escuchado el concepto de que me lesioné el manguito rotador, sino que creen que es una lesión que es muy de deportistas, pero por lo que usted acaba de mencionar, también gente que no hace necesariamente deporte, sino que hace actividades comunes y corrientes en la casa, también podría sufrir. Por supuesto, los deportistas ahí yo le diría que sería un jalón de orejas para ese preparador que no lo hizo bien, ¿verdad? Que no entrenó adecuadamente y que no cuidó la postura en este atleta. Pero en la vida real, ¿verdad? En la vida real, no, en la vida cotidiana, la actitud repetitiva en un accionar, en una empresa, por ejemplo, en una manufactura, en la cual usted tiene que tratar de hacer un movimiento tan repetitivo tantas veces, nos puede llegar. Pero te repito que las caídas a ciertas edades es donde más rompe el manguito rotador, súper sin gracia, nada más llega. Porque la persona pone se el apoya, brazo. exactamente, y se le va al hombro y generalmente los golpes en la parte lateral del brazo es cuando más se rompe. Se distiende, son 4 músculos, pero generalmente quien más se rompe es el supraespinoso. Y usted lo puede detectar cuando usted levanta un brazo, ¿verdad? Si el paciente le cuesta mucho y le duele mucho levantar estos primeros 20 grados, es muy fácil que sea el supraespinoso. Cuando ya logramos superar y ya no me duele, ya lo puedo sostener acá, es porque funcionan otros músculos
que ayudan a hacer la abducción de hombro. Entonces, generalmente es un signo muy clásico en esos primeros 20 grados. Viviana, en aras de ser preventivos, ¿por qué no le recordamos a la gente, sobre todo a la gente que hace ejercicio, por ejemplo, cómo debería ser el calentamiento? Porque usted lo acaba de mencionar, muchas veces la lesión se origina en que no preparamos, ¿verdad? El brazo, en este caso, o la articulación. Me parece a mí que siempre tiene que haber un poquito de ejercicio que aumente el metabolismo. Entonces, antes de estirar, la recomendación es que vos puedas trotar, caminar un poquito, pero en nivel menos de 1, como dicen, zona 1 más baja todavía. Tratar de caminar, hacer un poquito de actividad física en estos primeros 5 o 7 minutos y luego tratar de hacer estiramientos y movimientos en todo el arco del movimiento del hombro, ¿verdad? Tratando de producir la máxima distensión en todos los movimientos que puedas hacer de la articulación. Y así en todas, ¿verdad? No solamente en el hombro. No, por supuesto, estamos centrados en el hombro, pero sí, eso que acaba de decir ella es fundamental en todo. ¿Qué papel juegan enfermedades como la osteoartritis, digamos, en todo esto del dolor intenso del hombro? Ahora, como vos me preguntaste ahora, ¿cuáles son las diferentes patologías? En que un hueso, ¿verdad? Como el húmero, choca con la escápula, por así decirlo, en términos, ¿verdad?, muy comunes, este roce va gastando el cartílago y cuando se rompe el cartílago llegamos al hueso y se chocan los dos. Y es bastante duro, es bastante doloroso. Y la gente empieza a escuchar ruidos en el hombro. Es y que le traquea. Ajá, como que le traquea. Pero es como muy cáscara de huevo, como suena, ¿verdad? La gran ventaja, a diferencia de la rodilla, de la cadera o el tobillo, es que no tiene peso. Entonces, si usted no tiene el brazo moviéndolo, solo cuando hace movimientos muy extremos va a sentir más dolor. En cambio, a vos te pasa en la rodilla y con solo que camines te va a molestar. Claro. Entonces, cuando levantan una bolsa o cuando hacen un movimiento donde chocan las cabezas, es que se siente más dolor. Viviana, aparte del dolor, que es evidente, ¿verdad? Y tal vez es el síntoma más claro, ¿qué otras cosas una persona puede advertir que le indiquen que su hombro está fallando o que tiene algún problema? Cierto tipo de rigidez, ¿verdad? Creo que ahora vamos a hablar también del hombro congelado, pero hay personas en las cuales empieza a tener tanto dolor que empiezan a movilizar el hombro en ciertos grados. Entonces, ya no puedo hacer esto, hasta aquí llego. Sí. Y se vuelve normal y la gente lo dice, no, yo no puedo levantar el brazo, yo hasta ahí llego nada más y listo. Y lo interpretan con que así tiene que ser. Es que ya no puedo levantar el hombro, entonces yo hasta aquí, con este sí puedo, pero hasta aquí llego. Ya, eso ya no está bien, o sea, no está bien en ningún momento. Pero el dolor definitivamente en lesiones ortopédicas es un gran resonante de que hay que atenderse. Pero la limitación articular, que usted sienta rígida la articulación, es otro. Perfecto. Aprovechemos para hablar del hombro congelado. En el hombro congelado, ¿qué es lo que pasa? No es que se nos congela ni se nos frisa el hombro, sino que es tan poco el movimiento que el paciente empieza a tener que se adhiere y se vuelven de un pronto a otro adherencias y eso no permite que el hombro gire, no circule sobre la cabeza humeral y entonces el hombro se congela. ¿Qué quiere decir? Que el hombro no lo puede mover el paciente ni para atrás ni para adelante, principalmente por las adherencias que se hacen en la cápsula. ¿Y es una lesión de por vida esa? No, es tratable. Es tratable. ¿Verdad? Se puede trabajar principalmente cuando ya está muy adherido el hombro, generalmente se hace bajo anestesia las movilizaciones, porque es sumamente doloroso y cualquiera que haya tenido hombro congelado sabe lo que estoy diciendo porque es realmente doloroso. Entonces, por eso anestesian a las personas y las movilizan. Realmente lo que hacen es tratar de movilizar la articulación de la forma más fuerte que se pueda para romper las adherencias y hay que empezar terapia saliendo de ahí, ¿verdad? Claro. Bueno, hablemos en términos generales de la parte de tratamiento, ¿verdad? ¿Cómo la fisioterapia ayuda a las personas que tengan alguna de estas lesiones que hemos conversado? Número 1, el movimiento y el dolor. Una cosa siempre que hay que entender es qué tipo de dolor es y el fisioterapeuta tiene que determinar si es un dolor periférico. ¿A qué llamamos eso? Que es una lesión tisular o es una lesión que nos está marcando en la parte periférica, o también hay una cosa que casi nunca hemos hablado que se llama sensibilización central, que es un dolor que se presenta porque me lesioné, ya pasó el dolor, pero el cerebro aprendió que ahí está el dolor. Entonces, uno cree que le duele y hay movimientos que uno empieza a hacer y uno dice, es que ahí me dolía. Y se vuelve un dolor más grande porque el cerebro lo interpreta, se llama sensibilización central. Entonces, trabajar ese dolor, trabajar la recuperación de los tejidos, gracias a Dios el tejido conectivo se recupera, el músculo también,
a pesar que el nervio es lo más difícil de recuperar, pero el movimiento es la esencia de la recuperación. ¿Cómo? Con diferentes alternativas, sea con ejercicios activos, que es lo que más buscamos nosotros, no dejar queditito al paciente, y con diferentes agentes electrofísicos. Eso es curioso, porque yo justamente le iba a preguntar si en estos casos se manda reposo total a la persona o no. Depende de la cirugía, y estoy viendo la avispa asesina. Sí. Depende del tipo, si fue una situación ortopédica que hay que dejar que el tendón o los tejidos se recuperen, pero estamos hablando de 15 días. ¿Verdad? Que puede haber una pausa, pero como fisioterapeutas podemos hacer activación de las articulaciones o lo de los músculos sin movimiento, que llamamos ejercicios isométricos. Entonces nosotros podemos empezar a contraer la articulación sin que se desplace. Y eso nos permite a nosotros un mejor tono de la musculatura. ¿La aplicación de hielo en estos casos? Claro, por supuesto, en inicios, ¿verdad? Al principio. Claro, porque estamos hablando de que siempre las primeras 48, 72 horas el hielo es el rey. Y luego empezamos a combinarlo con calor para terminar con calor. ¿Ok? Y algo muy importante, la evidencia científica, antes decíamos, cuando, hace muchos años, unos tal vez 15, 20, cuando usted tiene que movilizar una articulación, le ponen calor y luego la movilizan para que se le afloje, decíamos en términos bastante corrientes. Pero ya no, ahora está muy claro en que el tejido conectivo tiene mejor flexibilidad cuando está con hielo. Entonces, generalmente colocamos hielo y después movilizamos. Además, duele menos. Ok. ¿En qué casos es necesario infiltrar y en qué caso es necesario ya pasar al siguiente nivel, que creo yo es la cirugía? Bueno, creo que es una respuesta más médica que fisioterapéutica. Ok. Definitivamente que el médico es el que determina, y muy interesante el concepto de que la gente comprenda qué es una infiltración. La infiltración es una inyección que se pone donde está el área lesionada, que es un analgésico. Entonces, ¿qué significa? Que a vos te está doliendo el hombro, te infiltran y ya dejó de dolerte. ¿Verdad? Que eso es algo muy importante que hay que aclararle a la población. Le dejó de doler, pero la lesión puede seguir ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros ya nos vamos para la casa felices porque no me duele, pero trátese la lesión siempre porque hay que recuperar esa articulación. Contestamos algunas preguntas. Claro. Vea, Marita Garita dice, mi compañero tiene 80 años, sufrió una caída, lo que usted mencionó anteriormente, tuvo una fractura en el hombro hace 4 meses y le mandaron terapia física, pero todavía le duele muchísimo y no lo puede levantar. Quiero saber si es tan lenta la recuperación. Dice que nos escriben desde el Cantón de Osa. Bueno, qué lindo Osa. Sí. Habría que determinar qué fue lo que le hicieron, si le pusieron una placa, si le pusieron tornillos, cómo fue o si fue un tratamiento más conservador, o sea, conservadores cuando no hay cirugía. Hay que determinar cómo fue la cirugía del señor y aunque duela mucho, hay que tratar de empezar a mover porque volvemos a hacer un hombro congelado. ¿Qué significa? Que entre menos, es como el aceite del carro. Si nosotros no tenemos aceite, si nosotros no movemos, la articulación se pega y se adhiere. Entonces hay que tratar de moverlo. Ahora, Viviana, bueno, evidentemente cuando uno tiene un dolor, uno quiere que se lo quiten rápido, ¿verdad? Pero hay cositas que son un poco lentas y yo creo que en muchos casos la fisioterapia es muy efectiva, pero sí hay que tenerle un poquito de paciencia, ¿verdad? Claro. Porque la gente a veces... Adherencia. A veces, bueno, adherencia al tratamiento, que llaman ustedes. Sí, por supuesto, definitivamente. No dejarlo, aunque yo sienta que no estoy recibiendo los resultados o que estoy viendo los resultados tan rápido como quisiera. No, pues, si decimos siempre que si hubiera una pastilla para recuperarse no existiríamos nosotros. Yo lo que creo es que hay que entender que hay procesos y el médico se encarga de aliviar el dolor, pero recuerden que si hay dolor es porque algo está sucediendo. Entonces siempre hay que tener un poquito de paciencia porque al final los procesos se dan. Sí. Joana Gómez, mi consulta es la siguiente, dice, ¿es conveniente y eficaz recibir fisioterapia? Mi mamá tiene bursitis y ruptura del tendón, le dieron cita en rehabilitación, pero hasta el año 2023. Y tiene mucho dolor en este momento. ¿Qué le Yo podemos diría que recomendar? sería importante que trate de buscar un fisioterapeuta. Y un buen consejo que siempre les doy, busquen un fisioterapeuta que viva cerca de su casa. ¿Por qué? Porque así usted se adhiere más fácil al tratamiento. Claro. ¿Por qué? Porque si usted va, yo vivo en Belén y voy a Cartago, no voy a ir a terapia. Sí, entonces, lo más importante es que traten de buscar un fisioterapeuta que esté cerca de su casa, porque usted se ahorra los pasajes, el taxi, la gasolina, y así tiene más frecuencia a visitar al terapeuta. Y tiene menos excusas para decir no Claro, voy. por supuesto. Muy bien, Javier Ramírez, 23 años tiene. Dice que sufrió un accidente en la bicicleta y se lesionó el manguito rotador. Quedé con dolor, muchas veces el dolor me irradia al codo. ¿Qué tratamiento usted me puede recomendar? Bueno, habría que ver si tuvo una ruptura completa o no del manguito.
Hay que entender eso, el manguito es como una banda y si se rompe completamente no hay nada que hacer, es quirúrgico. ¿Verdad? No se pega eso. ¿Y qué hacen en la cirugía? Unen los extremos. Ah, ok. Y una cosa muy importante, yo siempre digo que son como las colas de los Avatar, de la película. Entre más temprano los unan, mucho mejor. Porque entre más tarde duren tratando de hacer la cirugía, más cuesta que esas colas se peguen. Entonces, es muy importante primero que saber si se rompió o no se lo rompió completamente, si es parcial o es... Si es parcial, todavía la terapia puede ayudar bastante, pero si es completa, es quirúrgico. Vean qué importante esto, porque yo justamente le iba a preguntar que hay gente que se deja las lesiones muchos meses, bueno, años inclusive, ¿verdad? Y le iba a preguntar si, a pesar de que yo haya sufrido la lesión y no me haya visto inmediatamente, si hay algo que hacer. Bueno, ya usted más o menos me contestó. Cuanto antes es mucho mejor. Claro, por supuesto. Y una cosa muy importante es que el cuerpo es perfecto. Entonces hay músculos que sustituyen lo que uno hace. Entonces, como te repito, alguien me puede decir, no, a mí solo me duele el inicio de levantar el brazo, pero el resto de los músculos me ayudan. Pero vos los ves girando todo el tronco para poder levantar el brazo. Al final lo levantan, pero biomecánicamente incorrecto. Entonces le va a empezar a doler otras cosas. Definitivamente que en ortopedia, en lesiones de este tipo, los primeros 15, 22 días son esenciales. Para que no lo dejen pasar, sí, por favor. Sandra Gutiérrez, terminamos con ella. Dice, yo tengo una lesión en mi hombro derecho según un ultrasonido que me había hecho. Lo que me pasó fue que el tendón se me deshilachó, por decirlo así, como 2 centímetros. Es bastante molesto, sobre todo cuando me acuesto de ese lado. ¿Eso se puede curar? Habría que, vuelvo a decir, habría que ver cuánto se deshilachó ese tendón. Ese término es correcto, sí. Sí, digamos que está bastante bien Para aplicado. entenderlo coloquialmente. ¿Verdad? Porque es como la tela que se deshilacha, porque esas fibritas como que se van. Entonces, habría que ver si no está completamente deshilachado, si no está completamente roto, se podría tratar un poco la rehabilitación. Pero habría que ver ese ultrasonido. Dígale que me lo mande. Ahí va a aparecer el teléfono para verlo. Excelente, para que lo haga. Bueno, y vamos a terminar con algunas ilustraciones que Viviana nos sugiere de ejercicios que se pueden hacer en casa para... ¿Perdón? Yo lo iba a hacer. Bueno, usted las va a hacer en vivo, exactamente. Sí. De ejercicios que la gente puede hacer en caso de que tenga un tipo de lesión en el hombro como las que hemos conversado. Puedo levantarme. Dele, usted está en su casa. No, ¿verdad? lo más recomendable, hay unos ejercicios, se llaman los ejercicios de Codman, un poco viejos ya en fisioterapia, pero son bastante fáciles. Recuéstese a una estructura y deje caer el hombro. Entonces, en el momento en que deja caer el hombro, puede movilizarlo en todas las diagonales, ¿verdad? Y en todos los arcos de movimiento. Tan sencillo como eso, ayuda. Claro, por supuesto. Hay otros que pueden ayudarles si se agarran una pesa para traccionarlo aún más, pero poco a poco vaya movilizándolo. Principalmente para esos hombros congelados, ¿verdad? Para poder darle movimiento. ¿Cuántas veces al día hay que hacer eso? Bueno, es difícil decir un número, pero me parece que podríamos decir de minutos. Alrededor de unos 3 a 5 minutos sería lo más recomendable en cada una de las actividades. No se queden con un solo lado, siempre con los dos. Ok. Aunque yo tenga la lesión en uno de los lados. Siempre es bueno lubricar las dos articulaciones. Obviamente que siempre vamos a hacer un poco más en el lado lesionado, pero si no, lo podemos hacer en el lado más afectado. O sea, 5 minutos versus 2, ¿verdad? Un ejemplo. Viviana, ¿y cuántas veces el movimiento, digamos, para...? No, es que uno lo hace con las agujas del reloj. A ver, o sea, por ejemplo, uno puede decir, ok, voy a hacer solamente flexión, ¿verdad? Subimos y bajamos el hombro. Si no hacemos círculos en contra de las agujas del reloj, o a favor de las agujas del reloj y en lateral, ¿verdad? Y esto nos permite a nosotros movilizarlo. Súper fácil, ¿verdad? Pero una cosa muy importante, porque aquí yo lo estoy haciendo en el folclore, ¿verdad? De la espontaneidad, pero siempre la espalda muy recta, apoyados y que el brazo caiga, ¿verdad? Eso es muy importante. Tienen que sentir que el brazo caiga y se relaje, ¿verdad? Que no esté tenso, sino que pueda hacer los movimientos más fácilmente. Perfecto. Muchísimas gracias, Viviana. ¿Alguna otra recomendación? Muy importante para los que tienen problemas de manguito rotador y sientan que el movimiento se está limitando, no se vale hacer esto. Vos me estás viendo, o sea, yo estoy haciendo este movimiento sin tronco. Si usted hace el movimiento y ya hace un movimiento de tronco, lo está haciendo mal. Algo podría está pasar pasando. ahí? Pues está sustituyendo, los músculos están haciendo el ejercicio por otros. Entonces, ahí tiene que ir a verse. ¿Verdad? Porque no se vale decir, sí, claro, yo levanto el brazo, ¿ve? Estoy metiendo ahí medio Claro, cuerpo. por supuesto. Y muy importante trabajar lo que es la aducción del brazo. Abrir, separar el brazo es bastante importante. Muy bien, muchísimas gracias. Voy a darle los números de contacto de Viviana Pérez en caso de que quieran hablar con ella respecto de este tema o de cualquier otro de la fisioterapia.
8358-8466. Yes. ¿Verdad? Es el celular, se lo repito. 8358-8466. Y también la pueden seguir en su cuenta de Instagram que se llama @suelopélvicocr. Ahí va a aparecer también en pantalla para que lo anoten, la sigan y reciban todos los consejos que generalmente está dando. La cuenta de Instagram es @suelopélvicocr. Pura Vamos. vida. Muchas gracias. gracias. Y a la señora que me mande por WhatsApp el examen. Bueno, contacte a la señora para que le puedan dar un diagnóstico todavía mucho más certero, ¿verdad? Con respecto Una guía. a cosas. Una guía. Gracias, Viviana. Pura vida, Randy. Pases un lindo lunes. Gracias.